En estas imágenes de la previa hay algunas postales realmente extraordinarias. Primero secador de piso, después ensaladera, después balde chico y después balde grande para sacar el agua de ese sector que veíamos allí. Realmente increíble volver a marcar las líneas y además un dato que quiero marcarles desde el comienzo para que ustedes le presten atención. Fíjense hasta dónde se hunden los botines. Fíjense el alto del césped, que también es un dato importante. Y ustedes van a ver cómo va a ir evolucionando el campo de juego en la medida en que lo pisan. Fíjense ustedes, apenas ingresando, fíjense cómo se marca de manera inmediata. Había mucha agua, mucho barro debajo de ese césped que aparecía como bastante verde. Lo cierto es que en ese contexto y bajo la lluvia que seguía a esa hora del partido, el partido ayer se jugó a las 8 de la noche, se veían las caras Atlético San Jorge visitando el 9 de julio de Rafaela con panoramas absolutamente diversos para uno y para otro. Para 9 de julio el partido era determinante, fundamental. Tenía que ganar sí o sí si quería preservar alguna aspiración de clasificarse a la segunda fase. En cambio, para Atlético, ya clasificado, ya con el primer puesto asegurado, era un partido que para cumplir debía disputar el equipo capitaneado por Marcos Comba. Allí lo vemos a Comba con David Cardelino, el capitán de 9 de julio, ante la terna arbitral encabezada por Maximiliano Moya de Santa Fe, asistido por Enzo Silvestre y José Velázquez. Con esa situación que se daba, comenzaba el partido. Del lado de 9 de julio, un único cambio obligado, el ingreso de Juan Pablo Rodríguez en reemplazo de su hermano, Lucas Rodríguez, que había sido expulsado en el partido anterior, que había sido un duro golpe para el equipo rafaelino porque había caído como local ante Puerto San Martín por 3-0, complicando seriamente sus chances de clasificación. Enfrente, Atlético San Jorge, que presentaba algunas variantes respecto del partido anterior, que había sido aquel triunfo ante Ben-Hur del domingo pasado en el Parque 23 de junio. Esas variantes tenían que ver con la rotación que realiza el cuerpo técnico uruguayo para descansar, para hacer descansar y para preservar a los jugadores de cara a la segunda fase. Insisto, ya que Atlético tiene el primer puesto y la clasificación ya asegurada. Los 4 cambios tenían que ver fundamentalmente con el fondo más un atacante. Paulo Hipólito y Fernando Moreira conformaron la dupla de centrales en reemplazo de Killer y Fernández. Juan Bueno reemplazó a Pablo Tántera y Mauricio Temperini a Bruno Nasta en el ataque uruguayo. Por lo tanto, las formaciones de ambos equipos las vamos a repasar después de que en un partido entretenido, con muchas emociones más allá de la condición del piso, va a producirse la apertura del marcador en los primeros minutos, cuando solamente se habían jugado 7 minutos en este tremendo zapatazo de Juan Pablo Rodríguez. Justamente quien había reemplazado a su hermano en el mediocampo metía un zapatazo bárbaro desde muy lejos, metiéndose en el ángulo del arco de Javier Colli y poniendo en ventaja al conjunto local a los 7 minutos de esa primera etapa. Ustedes van a ver de nuevo el remate, el rebote primero y después el rechazo que va a caerle en el pie a Juan Pablo Rodríguez, que se va a acomodar y va a sacar un sablazo bárbaro que va a dejar, a pesar de un notable esfuerzo, sin posibilidad a Colli, que alcanza a desviarla, pero no lo suficiente como para que la pelota no se meta. Finalmente pega en el palo y se introduce en el arco para poner la apertura del marcador para 9 de julio en el minuto 7 de esa primera etapa. El equipo de Marcelo Werlen tuvo en cancha a Tomás Pascualón en el arco, en la línea de fondo Héctor Sánchez, José Muñoz, el capitán David Cardelino y Andrés Velasco. Delante de ellos el 8 Maximiliano Aguilar, el 5 el mencionado autor del gol de recién, Juan Pablo Rodríguez, el 10 Nicolás Domínguez, el enganche el 9 Martín Artigue y los delanteros el 11 Gonzalo Sena y el 7 Kevin Muñoz. Arrancaba ganando 9 de julio por 1-0 y Atlético va a empatarlo rápidamente, pero antes va a tener esta chance. Le gana a su marcador, ensaya y comienza la corrida veloz Pablo Gastelú rumbo al arco,
queda mano a mano y su remate se va apenas arriba del travesaño. Repasamos la jugada, la controla bien, lo deja en el piso al defensor de 9 de julio, la corrida que lo deja frente a frente con el arquero y el remate que se va por arriba del travesaño era la primera chance clara que tenía Atlético San Jorge en el partido. Hasta que en el minuto 13 de ese mismo primer tiempo va a conseguir la igualdad el conjunto dirigido técnicamente por Gustavo Raggio, que puso en cancha al mencionado Javier Colli, lo veíamos recién en acción, en el fondo Santiago Fiore por la derecha, por la izquierda Jesús Espinosa, los centrales Paulo Hipólito y Fernando Moreira, en el mediocampo Nicolás Angelinetti, Marcos Comba, el capitán, Juan Bueno y Mauro Cuberli, los delanteros Pablo Gastelú y Mauricio Temperini, los 11 del equipo de Gustavo Raggio, que en esta jugada va a conseguir la igualdad. Lateral para Cuberli, de Cuberli va a venir el centro hacia el medio, va a aparecer por el sector opuesto Mauricio Temperini y vuelve a marcar el jugador que en el minuto final del partido anterior le había dado el triunfo a Atlético San Jorge ante Ben-Hur de Rafaela. A los 13 del primer tiempo, Temperini aparece con ese remate cruzado de derecha a izquierda, vence a Pascualón y consigue la igualdad antes del primer cuarto de hora. No habían jugado todavía 15 minutos y ya habían marcado 2 goles en este partido que, como lo decíamos, tuvo una gran cantidad de emociones, tuvo además un resultado que siempre estuvo vivo, que siempre tuvo la chance del empate y de incluso darlo vuelta de Atlético San Jorge, pero que va a terminar cerrándose con el triunfo de 9 de julio de Rafaela. Seguía intentando Atlético, fíjense ese sector, había mucha agua allí en ese sector, en esa línea, toda la línea lateral del lado donde está la cámara estaba realmente en muy malas condiciones. Y remarco, no se hubiese podido jugar el partido si no fuese por lo apretado del calendario. Centro que va a las manos de Colli, rechaza con los puños el arquero de Atlético, mandando la pelota al córner, tratando de no complicarse, y va a hacer esa complicación adicional que otorga el campo de juego y la pelota fundamentalmente, la que lo va a dejar a Colli con las manos vacías, literalmente con las manos vacías, en esta pelota ejecutada por Maximiliano Aguilar, que no va a poder controlar el arquero de Atlético después de un rebote en el recorrido y se va a convertir en el segundo tanto para 9 de julio. Vale repasarla la jugada que surge de un lateral, el que toma el balón aquí es el mencionado Maximiliano Aguilar, la pelota rebota en el recorrido, Colli intenta agarrarla pero se le escapa y termina dentro del arco, más allá de que después, cuando ya había ingresado, Gonzalo Sena termina por mandarla hasta el fondo de la red. De todas maneras, el gol para Maximiliano Aguilar. Eso es lo que indicó el árbitro en su informe a los 18 minutos de ese primer tiempo, que transcurría entonces, no había llegado a la mitad de la primera etapa y ya tenía 3 emociones. Atlético San Jorge va a tener algunas aproximaciones, algunas chances como esta, en un cabezazo de Nicolás Angelinetti que después termina quedando en las manos de Pascualón cuando intentaban allí varios, entre ellos Fiore, de meter la pelota dentro del arco del lado de Atlético y de rechazarla los jugadores de 9 de julio de Rafaela. Aquí de nuevo el cabezazo, no puede Fiore y termina quedándose con el balón el arquero de 9 de julio. Les decía, y ustedes lo van observando, un primer tiempo muy emotivo con resultado que iba modificándose prácticamente minuto a minuto. 9 de julio había golpeado en la primera, Atlético había conseguido empatar, pero después rápidamente otra vez 9 de julio sacaba la ventaja, ¿no?
el 2-1 nuevamente favorable al conjunto local, que les recuerdo se jugaba puntos muy importantes, puntos fundamentales. Iba a quedar prácticamente afuera, si bien todavía con chances matemáticas, pero muy complicado el 9 de julio si no conseguía ganar este partido ante Atlético San Jorge. Intentaba el equipo uruguayo, Pascualón se quedaba con la pelota que ingresaba al área, y fíjense en esta imagen cómo estaba quedando, se había jugado apenas la mitad del primer tiempo, el mediocampo, el sector central del campo de juego. Y aquí, ya sobre el cierre del primer tiempo, en el minuto 38, se da esta jugada en la cual Moya marca penal de Hipólito sobre el jugador de 9 de julio, Sena, en este caso, el jugador número 11. Vamos a repasar la jugada, más allá de los reclamos de los jugadores de Atlético San Jorge. El árbitro, firme en su decisión, marca la pena máxima en una corrida que surge de esta pelota larga del capitán Cardelino hacia Sena. Sena que va a llegar al punto del campo de juego donde está el área, en el punto del penal. Hay un empujón, un brazo extendido de Hipólito. Probablemente haya algo de exageración en cuanto a la caída del delantero de 9 de julio, y la decisión de Moya es marcar la pena máxima. Pena máxima que va a concretar el capitán del conjunto juliense, David Cardelino, a los 39, para poner el partido 3-1 en ese primer tiempo. Las crónicas del encuentro indican que, más allá de que 9 de julio había sido un poco mejor en esa primera etapa, la diferencia podría haber sido algo exagerada, esos 2 goles que conseguía 9 de julio, pero ustedes saben, en el fútbol lo que importan no son los merecimientos, sino los goles, y en ese caso 9 de julio había marcado 3 y Atlético San Jorge había marcado 1, por eso se iba al descanso el equipo local con un triunfo vital a esa altura de 3-1. Esta jugada ya no valía por posición adelantada. Allí una de las últimas posibilidades del primer tiempo, 9 de julio que llegaba hacia el área de Atlético, es Domínguez el que intenta este remate, pero la pelota queda en las manos de Javier Colli. Y así se cierra el primer tiempo, favorable a 9 de julio de Rafaela, y en un partido donde evidentemente, y ustedes lo observan sin lugar a dudas en las imágenes, el protagonista había sido el barro, fundamentalmente, y la lluvia. Y les remarco el dato que les mencionaba en el comienzo: presten atención al alto del césped. Claro, por la condición del piso no podía ingresar la gente de 9 de julio al campo de juego para cortar el césped. Fíjense lo alto que está verdaderamente, y el barrial que se había hecho en el mediocampo, muchos jugadores con su indumentaria totalmente embarrada. Se cierra el primer tiempo, arranca un complemento donde ya sin lluvia, si bien con las malas condiciones del piso que se mantenían, pero sin lluvia, Atlético San Jorge va a imponerse en el trámite del partido y rápidamente va a conseguir el descuento para poner el resultado también nuevamente en juego. Fíjense allí nuevamente el agua, ¿no? La pelota se clavó literalmente allí en ese sector del campo de juego. Intentaba Atlético con este remate desde afuera de Temperini, después el que intenta es Bueno, la posibilidad rebota en un par de oportunidades en un defensor de 9 de julio, y en este tiro libre Atlético va a alcanzar el descuento. No parece rebotar en nadie. Muchos intentaron, pero nadie la alcanzó a tocar, por eso Juan Bueno consigue el descuento para Atlético, pone el partido 3-2, lo pone otra vez al conjunto sanjorgense a tiro de la igualdad. Lo repasamos: tiro libre que pasa entre muchísimas humanidades de jugadores propios y extraños. Nadie la toca, parecería que nadie la toca, el arquero tampoco puede contener, y Juan Bueno celebra el segundo gol de Atlético San Jorge, que es también en la cuenta personal el segundo gol que consigue en esta temporada en Atlético San Jorge jugando por el Federal B. También el de Temperini fue el segundo que hizo en esta temporada del Federal B
el anterior, les decía, había sido aquel que le dio el triunfo Atlético ante Ben-Hur de Rafaela. Ustedes van a ver que en ese complemento Atlético San Jorge va a jugar gran parte en terreno de 9 de julio, en terreno del equipo local, empujándolo, arrinconándolo a 9 de julio a jugar cerca de su propio arquero, a tener que pasar varios sobresaltos y a tener que sufrir bastante para mantener esa diferencia mínima que tenía el equipo local. Se embarraban, peleaban allí en el barro los jugadores de ambos conjuntos y terminaba rechazando la defensa de 9 de julio. Sale lejos Pascualón, primer intento que rebota en un defensor, segundo intento que rebota en otro, tercer intento que rebota en otro defensor de 9 de julio y se salvaba el conjunto local, que no la pasaba bien en ese arranque del segundo tiempo. De hecho, su entrenador, Marcelo Werlen, lo va a reconocer en el final, en las declaraciones que vamos a observar en un ratito, va a terminar reconociendo las complicaciones que tuvo el conjunto rojiblanco en ese momento del partido, cuando Atlético verdaderamente lo apretaba y mucho para llegar al empate. Fíjense lo que tiene que hacer Temperini, prácticamente equilibrio sobre el barro para mantenerse en pie, y la defensa de 9 de julio que rechazaba. Creo que está claro que no debía haberse jugado en otras condiciones el partido, pero que el apuro del calendario, recordando que el fin de semana que viene se juega la última fecha de la primera fase y este era un partido postergado, donde se intenta siempre que se juegue antes de la última fecha, por eso terminan jugándolo allí, porque si no hubiese sido un partido para suspender. Arrancan las variantes. Del lado de Atlético San Jorge, a los 14 ingresa Bruno Nasta, que estaba en el banco de los suplentes, en lugar de Pablo Gastelú, haciendo un cambio de aire en el ataque uruguayo. Nasta va a tener un par de chances, fundamentalmente una muy clara como para llegar a la igualdad, pero finalmente no va a conseguir llegar al empate del conjunto sanjorgense. Otra pelota que cae en el área de 9 de julio, alguien que la peina, el cabezazo del mencionado Nasta, que se va desviado. Una posibilidad para Atlético que aquí repasamos, alguien que la peina en el comienzo del recorrido, y después el cabezazo que no es de Nasta, sino de Bueno, me parece. Resulta difícil identificarlos en la imagen a partir de que están todos absolutamente embarrados. Algunos datos mientras seguimos compartiendo imágenes del segundo tiempo. Aquí es Nasta el que se hace el espacio, saca el remate que se va cerquita del segundo ángulo del arquero de 9 de julio. Esta es una de las chances que marcaba del ingresado en el segundo tiempo goleador que tiene Atlético San Jorge. Bruno Nasta es el máximo artillero que tiene el equipo uruguayo en este torneo Federal B, con 4 tantos. Vemos cómo primero deja en el camino a Sánchez, engancha y después saca un remate que se va muy cerquita del segundo palo del arco defendido por Pascualón. Para 9 de julio ingresa en el minuto 21 Guillermo Funes, en lugar de Muñoz, con la casaca número 17, y después el 17 de Atlético San Jorge, a los 26, me refiero a Facundo Cabral, va a reemplazar a Mauro Cuberli en el equipo uruguayo, que tenía una nueva posibilidad. El que aparece por allí es el justamente mencionado Mauro Cuberli, el centro que no llega a buen destino y que termina siendo rechazado por la defensa de 9 de julio. Otra vez por la izquierda sale Atlético, de Espinosa para la corrida de Nasta, que le gana a Cardelino, termina ganándole, manda la pelota hacia atrás, pero después rechaza a uno de los jugadores de 9 de julio. Atlético lo arrinconaba, lo hacía jugar bastante cerca de su arquero a 9 de julio, pero no alcanzaba la igualdad. Para el equipo rafaelino fue un triunfo, les decía, significativo. Llevaba 2 partidos sin ganar, con un empate 2-2 ante Sportivo Rivadavia como visitante y la derrota que mencionábamos ante Puerto General San Martín. El último triunfo, el triunfo anterior de Ben-Hur había sido, de 9 de julio, había sido ante Ben-Hur por un tanto contra 0 en el clásico jugado en ese mismo estadio Germán Solterman. Aquí una chance clarita en el complemento para el conjunto de 9 de julio, que empezaba a salir de a poco del asedio de Atlético San Jorge. Córner
que en primera instancia va a ser conectado de cabeza. Colli responde bien, después del cabezazo de Funes viene este remate que nuevamente el 1 de Atlético San Jorge salva el peligro en el arco del equipo sanjorgense. Para 9 de julio, tercera victoria en el torneo, lleva 3 victorias, 3 empates y 3 derrotas, tiene 11 goles a favor el equipo de Werlen y 13 goles en contra. La derrota para Atlético San Jorge va a ser la primera después de 4 victorias en forma consecutiva. En esas 4 victorias había marcado 10 goles y le habían hecho solamente 2. En este partido le hicieron 4 con, bueno, las salvedades que marcábamos en el comienzo. Además, de visitante, Atlético venía de ganarle 3-0 a Sportivo Rivadavia. Antes, en condición de visitante también, había perdido ante Ben-Hur y como visitante en su debut había igualado ante Alumni de Villa María. Dura entrada contra Mauricio Temperini, que queda en el piso y que finalmente es reemplazado a los 35 por Andrés Mancilla. Dura entrada realmente del defensor Velasco, va mal. Moya podría haberlo sancionado duramente al jugador, va con la pierna muy en alto. Finalmente el árbitro lo va a dejar en el campo de juego, pero es una entrada realmente muy dura contra Temperini, que finalmente sale también para ser preservado, para no asumir ningún riesgo y no ponerlo en peligro en su participación para la segunda fase. Colli se queda con la pelota después del remate. Atlético intenta salir del fondo, no quedaba otra que con pelotazos. Fíjense cómo estaba la cancha en su sector central, por abajo era prácticamente imposible. Tiene una buena chance Facundo Cabral, el número 17 de Atlético, más allá de que la jugada después es anulada por posición adelantada, no se ve cuando parte el pase en este caso. Allí lo vamos a ver, un pase que de cabeza le mete Nicolás Angelinetti y no se ve cuando parte el pase. Parece volver de la posición de adelanto Cabral. El remate después se iba desviado, pero la jugada ya no valía a instancia del primer asistente Silvestre, que había levantado su banderín. Atlético buscaba a través de pelota parada. Bueno era el que ejecutaba, Pascualón era el que rechazaba y apurado el jugador de 9 de julio trataba de alejar la pelota, después el remate se va por arriba del travesaño. Y nos metemos en los minutos finales del partido, donde a los 41, el número 15, Franco Sosa va a reemplazar a Sena en 9 de julio, que trataba de conservar ese triunfo a toda costa. Aquí arriesgaba la defensa, la pelota termina quedándole a Nasta. El remate del número 18 de Atlético queda en las manos del arquero Pascualón, ya cerca del tiempo cumplido y en los instantes finales, cuando el campo de juego ya verdaderamente no daba para más. Aquí lo vemos a Nasta sacando ese remate y la pelota que termina quedando en las manos del 1 del equipo de 9 de julio. Para el conjunto local, destacada actuación de su capitán, Cardelino, quien fue mencionado por las crónicas como la figura del encuentro. Centro de Moreira, un par de cabezazos en el área y la pelota que queda en las manos de Pascualón. Y ya en tiempo adicionado al reglamentario se va a producir el ingreso de Damián Arnold en lugar de Artigue en 9 de julio a los 46 y después en el minuto 50 el último gol del partido, que va a tener alguna polémica. La gente de Atlético le va a reclamar mucho al árbitro Moya respecto de la jugada. Va al piso mal el jugador de 9 de julio, queda en el piso el de Atlético San Jorge, me refiero a Bueno. La jugada que arma por el sector el recientemente ingresado Sosa, después la jugada deriva en Mancilla, el rechazo del número 16 de Atlético, la pelota que se va al lateral, va a surgir allí en el medio del barro esta contra, la pelota larga, rechaza Colli, aquí nace la jugada, traban duro Comba y el jugador de 9 de julio, reclaman posición adelantada, aunque fíjense que sobre la línea estaba Moreira, y aquí la gente de Atlético reclama también posición adelantada del jugador que finalmente termina concretando el gol. Me refiero a Damián Arnold. Esto ocurría en el minuto 50. Es una jugada interesante para volver a repasar, para que podamos
sacarnos algunas dudas que han quedado allí. Primero, el rechazo de Colli. Vamos a ver la trabada entre el jugador Comba y el de 9 de julio. Allí no daría la sensación de haber falta. En esa pelota, la asistencia, ustedes fíjense que está Colli y está el jugador Atlético allá en el arco. Primera duda. Y la otra es cómo está el jugador de 9 de julio en este momento en el que su compañero le da el pase, parece estar detrás de la línea de la pelota. El asistente, Velázquez, habilitó en todas las ocasiones al jugador de 9 de julio, por eso esa jugada termina concretándose en el cuarto y definitivo tanto para el equipo rafaelino, poniendo el 4-2 final de este encuentro jugado anoche en el estadio Germán Solterman. A partir de allí no quedaba tiempo para más, se termina el encuentro, 9 de julio gana ese partido que necesitaba. Atlético, que jugó con el primer puesto asegurado, termina cayendo derrotado por segunda vez en el certamen. Algunos reclamos en el cierre, sobre todo por esa jugada del final, reclamo que le hace la gente de Atlético. Fíjense lo apresurado que va el ayudante Lucero, el cuerpo técnico de Atlético, sobre todo pensando en lo que viene. No quería asumir ningún riesgo, no había habido problema de lesión, tampoco quería ningún tipo de expulsión ni nada por el estilo, ni ningún informe. Por eso rápido sacaron a todos de los reclamos. Nosotros en el final vamos a ver y escuchar a los protagonistas dialogando con